Alison Alessandra Guevara. Dios mío, guarda esta vida en tus manos, Señor. Guarda esa vida en tus manos, sánale, Señor, y a sus padres, aliéntale, fortaléceles, Dios mío, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo. Oramos por tu sierva Rosita Nolasco, Dios mío, esa anciana que va de viaje en este momento. Te pedimos, Señor, que tu mano de misericordia le guíe en ese viaje, le guarde de todo mal, por el nombre de Jesús, por el nombre de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Dios. Oramos por los familiares de los hermanos que están ingresados en los hospitales. Dios mío, ten misericordia y trae salud para esas vidas también. Llegue a esos hospitales, Señor, y sane esos cuerpos enfermos en el nombre de Jesús, en el nombre glorioso y bendito de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Te lo estamos suplicando, como también te rogamos que al meditar en tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo nos la ministre. Háblanos tú, Señor, esta mañana, por el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Abrimos nuestras Biblias, amados hermanos, en el libro del Éxodo. Libro del Éxodo, capítulo número 2. Bendito sea el Señor. Libro del Éxodo, capítulo número 2. Vamos a leer. Capítulo 2, versículo 11 dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Gloria al Señor. El texto que hemos leído, hermanos, un poco extenso, nos presenta lo que yo llamaría, y ese sería el tema, destellos de una vocación. Los destellos de una vocación. Una de las preguntas que la gente se hace es si un líder
nace líder o en el camino se hace un líder. ¿Un líder nace o se hace? Esa pregunta, hermanos, queda respondida en estos versículos que hemos leído. El hecho es de que aquí se nos habla de un personaje que va a ocupar a partir de este capítulo 2 un punto muy central, muy importante, un espacio muy importante dentro de este libro del Génesis, y es Moisés. Este Moisés fue criado, como ya lo vimos anteriormente, fue criado por su madre, lo cual pues cualquiera diría, bueno, eso es lo normal que una madre críe a su hijo. No, es que Moisés tuvo que pasar por una situación bien terrible. Es decir, que como había un decreto de que todo varón que naciera fuese asesinado, fuese lanzado al río, entonces por ese decreto sus padres lo guardaron durante unos meses, pero llegó un momento en el cual ya no lo pudieron guardar, ya no lo pudieron esconder, y entonces lo pusieron en el río se lo llevó en una arquilla de juncos, y fue providencialmente, fue a parar la arquilla cerca de donde estaba una princesa, la hija del faraón, bañándose. Bueno, la cosa es que lo sacaron del río, vieron que era un niño, la mujer reconoció que era un hebreo, sin embargo tuvo misericordia de él, y entonces la misma hermana de Moisés, que estaba vigilando de lejos, cuidando de lejos a su hermanito, le dijo a la princesa que ella le podía traer quien le amamantara al niño, quien se lo cuidara. Entonces vino la princesa, aceptó, y entonces la niña se fue y fue a traer precisamente a la misma madre del niño. Ese fue el premio que Dios le dio a los padres de Moisés por su fe al no obedecer aquella orden asesina del faraón. El premio consistió en que el hijo que ellos pusieron en el río, encomendándolo en las manos de Dios, volvió a los brazos de su madre, y ahora hasta le pagaron, aleluya, ahora hasta le pagaron para que criara a su hijo. Bueno, ahora explicamos al respecto de que algo que todos deberíamos de tener bien claro es que los primeros años de vida de una criatura van a dejar una huella indeleble durante toda su vida. Es decir, que las cosas que los niños aprenden en sus primeros años van a servirle y de mucho en su edad adulta, y van a estar siempre esas cosas presentes en él, marcarán su carácter. Y eso es exactamente lo que ya leemos aquí en el versículo 11. Dice que aquellos días, crecido ya Moisés, dice, salió a sus hermanos. La Biblia tiene esa característica de que a veces hace grandes declaraciones, hermanos, en una forma bien sencilla. Es decir, que aquí la Biblia no menciona varios años que pasaron entre los primeros años de vida de Moisés y esto que ahora se destaca en el versículo 11. Es decir, que aquí ya no se habla de lo que pasó desde que la madre entregó al niño de regreso a la princesa. Es decir, que eso lo hizo más o menos a la edad, cuando el niño tenía aproximadamente 5 años, la madre lo entregó. Entonces, pero ella ya lo había educado en la fe, aleluya, en la fe en el Todopoderoso. Cuando el niño fue entregado de 5 años de edad, el niño ya llevaba, aleluya, ya llevaba una enseñanza. Y quiero recalcar ese detalle. Hermano, aprovecha mantenerte cerca de tus hijos
todo lo posible para transmitirle cosas buenas, y especialmente la fe en el Hijo de Dios. No pienses que porque es un niño de brazos, no pienses que porque es un niño de apenas 1 año, 2 años, 3 años, no hay nada que decirle, porque de todas maneras no entiende. Momento, aquí lo puedes ver, que lo que los niños aprenden les queda marcado. Dice la Biblia, instruye al niño, dice. Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él, dice la Biblia. Fue exactamente lo que aquí pasó. Fíjese que Moisés, a la edad de 5 años en adelante, ya fue criado en el palacio por la princesa, y entonces, como posible heredero del trono, Moisés fue educado tanto en lo político, fue educado como un guerrero, fue educado también en lo intelectual. Hermano, Moisés fue bien formado en el palacio egipcio. Claro, ahí ignoraban de que él era un hebreo. La única que lo sabía era su madre adoptiva y Moisés mismo. Entonces fíjese, dice aquí que cuando ya Moisés, más adelante entendemos que era cuando Moisés tenía ya aproximadamente 40 años de edad, dice que salió a ver a sus hermanos. Oiga, ¿cómo es eso? Si él había pasado ya 35 años dentro del palacio, ahí le habían enseñado que el sapo es Dios, que el Nilo es Dios, ahí le habían enseñado que habían miles de dioses y que su pueblo era Egipto. Ahí le habían enseñado eso, pero él nunca olvidó que en sus primeros 5 años aprendió otra cosa. En sus primeros 5 años aprendió que Jehová es el Señor. Ahí aprendió que hay un solo Dios, que hay un solo Dios al que hay que honrar, y que su pueblo no eran los egipcios, su pueblo eran los hebreos. Ahí lo aprendió. Y entonces dice aquí, qué tremendo, dice aquí, él salió, no dice a ver a los hebreos, sino que dice claramente a ver a sus hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Y entonces, y los vio, dice, en sus duras tareas. Los vio que su pueblo estaba siendo oprimido, que su pueblo estaba sufriendo. Pero además de eso, vio que un egipcio estaba golpeando a uno de los hebreos, dice, sus hermanos. Y vuelve a recalcar. Aquí encontramos, hermano, el primer detalle en cuanto a lo que es tener vocación. Moisés venía marcado ya por Dios. Dios tenía algo especial para él. Dios lo había elegido a Moisés para algo especial. Moisés había nacido bajo todas esas circunstancias extrañas que le he mencionado, pero Moisés no era cualquier niño más. Era un elegido de Dios. No solo para ser, permítame decirlo de esta manera, no solo para ser un hijo de Dios, sino para realizar una labor especial. Usted que ya tiene algún tiempo de estar en la fe, usted que ha leído su Biblia, ya sabe a qué labor es a la que Moisés estaba destinado. Pero sin embargo aquí sencillamente dice que sale a ver a sus hermanos. Es lo primero. Mire, el que es de Dios se identifica con su pueblo. Sus hermanos no son los egipcios, sus hermanos son el pueblo de Dios. Eso es lo primero. Yo le pregunto a ustedes, porque si usted no sabe hacia dónde voy, se lo voy a decir de una vez. Si usted es cristiano, cristiana, cristiano, usted es un elegido de Dios. Usted está aquí no por una casualidad.
Usted está aquí no por nada humano. Usted está aquí sencillamente, lo digo de una vez, porque Dios ha tenido misericordia de usted y Dios lo eligió a usted desde antes de la fundación del mundo. No lo digo yo solamente, lo dice la palabra de Dios. Y porque la palabra de Dios lo dice, lo digo yo también. Aleluya. Bueno, el hecho es que el que es llamado de Dios, el que es hijo de Dios, Dios tiene una tarea para él. Dios tiene una tarea para usted. Muchos cristianos, los años van pasando y no se ubican en su tarea. Y esa es una mala señal. Porque o es un cristiano mero desorientado, o no es cristiano. O no es cristiano. Porque un hijo de Dios, un escogido de Dios, alguien que tiene un llamamiento de Dios, fíjese bien, es alguien que de alguna manera lo percibe en su corazón. Y ahí está todo, hermano. Mire, aquí no se trata de tener un buen pastor que lo esté motivando, que lo esté empujando y que le esté diciendo las ideas y que mire, ¿por qué no hace esto? Venga para acá, hermano, mire, póngase a hacer tal cosa. No se trata de eso, ya es un sentir en el corazón. Fíjese que hay hermanitos tan desorientados que hasta dicen lo contrario. Y es que mire, yo no siento hacer nada, dice. Eso es tan peor. Porque ya le dije, o están desorientados, o quizás no lo son, quizás no son cristianos. ¿Por qué? Porque Dios a todo el que llama es porque no solo lo va a salvar, sino porque tiene una función para él. ¿Sabe usted que usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo? Ya lo sabía. De veras, ya lo sabía. Entonces le pregunto, ¿en su cuerpo usted tiene algo que no sirva? Piense en su cuerpo, en el suyo, en su cuerpo. Sus manos, sus dedos, sus huesos, sus pies, ¿qué? Todo su cuerpo. ¿Hay algo que no le sirva? Si algo no le sirve, hay que cortarlo. Hay que cortarlo. Si algo ya está muerto, porque eso sucede a veces. Hace poco hemos estado atendiendo el caso de un varoncito que se le infestó algo ahí en su extremidad y se le murió, y eso ya apestaba. Y entonces tuvieron que cortarle eso. Entonces fíjese, si somos miembros del cuerpo de Cristo, para algo servimos. Se goza por eso, hermano. Y cuando digo que para algo servimos, no me refiero a las cosas del mundo, al trabajo, que como padres de familia. No, por supuesto que eso sí. No, estoy hablando, para algo servimos delante de Dios, a los ojos de Dios, en el plan de Dios. Para algo servimos. Mire aquí a Moisés, pues. Dice aquí que siendo egipcio, príncipe de Egipto, él sabía que su pueblo no eran los egipcios, eran los israelitas. Y entonces no estaba a gusto hasta que iba a estar donde estaban ellos. Cuando usted viene a la iglesia, ¿cómo se siente? Cuando usted viene a la iglesia y ve a los hermanos, ve que la iglesia está creciendo, que cada vez somos más. Para los que no lo saben, en la mañana viene la mitad de toda la iglesia, porque en la tarde, día domingo, viene la otra mitad. Entonces, y cada vez somos más, y gloria a Dios por eso. Pero el punto es, ¿qué siente usted? ¿Qué siente usted cuando viene a la iglesia? ¿Dónde se siente? Lo voy a decir más claro. ¿Dónde se siente mejor? ¿Aquí o viendo el partido con los amigotes? Pues sí, porque hay cristianos que todavía van al estadio, pero no les vamos a hacer la bulla ahora a esos. Pero ¿dónde se siente mejor usted? ¿Cuando está entre hermanos o cuando está entre compañeros de trabajo? Están ahí hablando de trabajo, no necesariamente cosas malas, pero aunque a veces sí. Pero ¿dónde se siente mejor usted?
Allá con los jefes que ahí le echan el brazo y le dicen, tú eres una buena persona y ¿sabes qué? A la primera oportunidad que tenga te voy a conseguir un buen aumento. Ah, qué felicidad. Y ¿sabes qué? Tú las puedes conmigo. Cuando necesitas algo ahí con los muchachos, solo dime y ya sabes, tú las puedes conmigo. Ah, qué bien se siente, hermano. ¿Tú te sientes mejor allí o en la iglesia? Pero dígame la verdad. ¿Le hace falta a usted venir a la iglesia? Cuando usted se ve obligado a trabajar, usted se siente allá como león enjaulado. Se siente como desesperado y dice, bueno, ni modo, mano, me obligaron a trabajar este día, esta noche. Entonces, ay, pero y pensar que esta hora que mis hermanos están cantando, están adorando, ese es el momento de los dones, dice. Ese es más o menos esta hora, es que están siempre recibiendo la gran bendición de Dios. Luego dice, esta es hora que ya están leyendo la Biblia, saber qué mensaje el Señor va a dar. Y yo aquí encerrado. ¿Así te sientes? ¿Así te sientes? Dice que Moisés tenía todo un palacio donde estar ahí haciendo y deshaciendo, pero no, se sale del palacio y se va a buscar a sus hermanos. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué sientes cuando ves el sufrimiento de tus hermanos? ¿Qué sientes cuando te das cuenta que tus hermanos tienen problemas? Algunos no tienen empleo, otros tienen problemas en su matrimonio, otros ya se les destruyó el hogar, otros están enfermos. ¿Qué sientes tú? ¿Qué sientes tú por tus hermanos? ¿O no es tu problema? ¿O simplemente piensas, no, pues aquí solo calamidades hay, dice, porque algunos solo lo malo ven, y eso es todo, y te vas tranquilo? Moisés dice aquí que cuando vio que un egipcio golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, no se pudo quedar quieto. No se pudo quedar quieto. Mire, estamos hablando de un Moisés relativamente joven. Este Moisés es el que llegó a ser el libertador de Israel. Pero para eso faltaban 40 años. Faltaban 40 años todavía. Sin embargo, este hombre comienza a dar destellos de un llamamiento que había en su corazón y que lo más seguro que ni él lo entendía en toda su plenitud. Y entonces dice aquí que miró para todos lados y dijo, nadie me está viendo, y se le fue encima al egipcio, y como no soltaba a su hermano el hebreo, entonces lo mató al egipcio. Dice, eso lo dice en el versículo 12, mató al egipcio y lo escondió en la arena, dice. Ahora, ¿qué vemos ahí? Sí, por supuesto, vemos lo que ya mencioné, un hermano que defiende al débil. Pero permítame señalar también un grave error. ¿Por qué? Porque Moisés, al igual que Pedro, acudió a métodos carnales para querer hacer, según él, la obra de Dios. Bueno, yo siento que Dios me ha llamado, eso lo explica Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos, de que ya Moisés sentía que tenía un llamado de Dios para libertar a su pueblo. Entonces, si usted me permite, Moisés más o menos pensaba así, bueno, yo siento que Dios quiere que yo liberte a mi pueblo. Y entonces aquí está el diablo maltratando a mi hermano más débil, que es de mi pueblo. Entonces aquí empieza la liberación, y se le fue encima al egipcio y lo mató. Pero la obra de Dios no se hace así. La obra de Dios, oiga esto, no se hace con métodos carnales. No es con espada ni con ejército, dice la Biblia, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová. Es bajo la guianza del Espíritu Santo, es con métodos, con armas
armas espirituales que se debe de hacer la obra de Dios. Eso Moisés tuvo que aprenderlo en una forma muy amarga, porque él mató al egipcio, lo escondió. Y dice, primero vio que nadie lo estuviera observando. Es decir, que Moisés estaba caminando por vista, no por fe. Es decir, al revés de cómo debe de caminar un hijo de Dios. Los cristianos por fe es que andamos, no por vista. No se trata de escondernos para hacer lo malo, sino que no se trata de estar pensando, bueno, ahorita nadie me está viendo, entonces voy a hacer esto. No, Señor. Acuérdate que allá arriba hay uno que sus ojos están abiertos de día y de noche, están sobre tu vida. Aleluya, aleluya. ¿Qué sucedió? Que al día siguiente ya se sabía. Al día siguiente ya se sabía lo que aquel había hecho, según él, en lo oculto. Ya se sabía. Tarde o temprano todo sale a la luz. Tarde o temprano. Eso lo dijo Jesucristo. Saldrá a la luz lo que se ha hecho en lo oculto. Lo mejor es que vivamos en la luz. Lo mejor es que nos apartemos del mal. Si tenemos un llamado de Dios, y lo tenemos, entonces, hermano, desde ya apártate del mal. Apártate del mal. No importa si no te están viendo. Eso no importa, ¿sabes qué? Siempre se va a saber. Y aunque no se supiera en esta vida, un día allá al otro lado te lo van a echar en cara. Sale mejor que aquí se sepa, porque aquí hay oportunidad de arrepentirse, de pedir perdón. Pero allá al otro lado, allá las cosas van a ser distintas. Dicen amén los hermanos. Otro aspecto muy importante aquí es, hermanitos amados, que aquí podemos ver que hay esperanza para los débiles. Esperanza, yo veo aquí, para todo aquel que comete errores. Mire, a veces nosotros, dígame si no, a veces nosotros, queriendo hacer algo bueno, hacemos algo malo. ¿Nos ha pasado, sí o no? Queriendo hacer algo bueno, resultamos haciendo algo malo. La intención era buena, pero la cosa resultó mala. Todos, tarde o temprano, cometemos errores. Y el diablo inmediatamente se nos ve encima para hacernos creer que entonces estamos anulados. Estamos anulados para hacer la obra de Dios. Ya fallaste, ya te hundiste, de esta no te puedes levantar. Esas son las cosas que el diablo dice. Pero yo quiero que usted lo observe aquí. Fíjense que al día siguiente Moisés encontró ahora no a un egipcio y un hebreo peleando, sino que encontró a dos hermanos, a dos hebreos, a dos israelitas que estaban peleando. Y por supuesto uno estaba golpeando al otro. Y entonces le dijo al que maltrataba a su prójimo, le dijo, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Le dijo Moisés. Oiga, el príncipe Moisés está hablando con un esclavo, y aquel esclavo le sale malcriado. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Oiga, este malcriado, sin querer, anticipó eventos futuros. En otras palabras, profetizó. ¿Puede un malcriado, una malcriada profetizar? Sí. Sí, Dios puede usar hasta una mula. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Lo ha leído en su Biblia? Porque si lo decimos tiene que ser porque lo hayamos visto. Sí.
Sí, Dios usó una mula una vez para poner quieto a un profeta. Entonces, sin darse cuenta, porque él no sabía, claro, él lo dijo en términos negativos. ¿Quién te ha puesto a ti por juez y por príncipe sobre nosotros? Eso fue exactamente lo que Moisés llegó a hacer. Solo faltaban, ya le dije, un poquito más de 40 años. Pero eso es lo que llegó a hacer precisamente. Ahora, dice aquí que cuando Moisés se dio cuenta, cuando Moisés oyó aquellas palabras, inmediatamente razonó. Esto ya se hizo público, porque el hombre le dijo: ¿piensa matarme como mataste ayer al egipcio? Y entonces, al ver aquello, Moisés huyó. Y dice la Biblia, oiga esto que tremendo, que Faraón, al oír acerca de este hecho, de esta situación, procuró matar a Moisés. Ahora, ¿quién quiere matar a Moisés? El Faraón, el rey, el soberano de Egipto. ¿Qué tan difícil podía ser para ese Faraón encontrar a Moisés y matarlo? Eso era fácil, hermano. Ahora la pregunta es, y es que es el detalle, la pregunta es, ¿cómo es que no lo logró? ¿Y usted qué opina? ¿Por qué Faraón no pudo matar a Moisés? ¿Porque Moisés huyó? ¿Porque Moisés se escondió? ¿Por qué fue? Sí, exactamente. Moisés estaba bajo el amparo de Dios. Y aunque andaba cometiendo errores, cometiendo errores, era un elegido, un ungido de Jehová. Mire, hermano, ahí hay una lección tremenda, bueno, varias lecciones para nosotros. Una de ellas sería esto, mire, tenga cuidado cuando usted trata con su hermano. Es un ungido de Dios. ¿Oyó lo que le dije? Es un ungido de Dios para hacer algo dentro de la obra de Dios. Ahora, el caso es de que no todos vamos a hacer lo mismo. Unos vamos a hacer cosas grandes, otros vamos a hacer cosas pequeñitas. Pero las grandes y las pequeñas cosas que hagamos de parte de Dios son importantes. Son importantes. Mire, se lo voy a decir de esta manera. ¿Quién es más importante, el rico o el pobre? Es una ilustración. ¿Quién es más importante, el rico o el pobre? Ambos. Claro, para el mundo, el rico, hermano. Pero ¿qué hace el rico sin el pobre? No hace nada. Pues el pobre, hermano. ¿Y qué hace el pobre si no tiene un rico que le dé empleo? Que invierta. No hace nada. Todo se complementa. Pues así es en la fe. ¿Qué es más importante? ¿La iglesia o el predicador? Yo le digo, ¿y qué hace un predicador sin iglesia? Pues la iglesia. ¿Y qué hace una iglesia sin quien le predique? Entonces, dentro del propósito de Dios, todo es importante. Todo. Entonces, si usted dice, sí, yo siento que Dios me quiere usar, pero no, hombre, para lo que Dios me quiere usar, o para lo que me están llamando, dice, es algo tan insignificante. Nada es insignificante en el Señor. En el Señor todo es importante. Ahora, fíjese que entonces, si usted y yo somos llamados a hacer algo para el Señor, entonces somos ungidos de Dios. Y entonces debemos de tener cuidado. Imagínense mire, permítame decirlo de esta manera. Yo no sé qué edad tendría que estaba golpeando a su prójimo y al cual Moisés llegó y le dijo, ¿por qué lo están golpeando? ¿Y quién te ha puesto a ti por juez y príncipe sobre nosotros? Lo rechazó. Yo me imagino, hermano, ¿qué pasaría si 40 años después este tipo todavía estaba vivo? Y ahora sí aparece Moisés
ahora sí, como príncipe de parte de Dios, con una vara en la mano con la cual pudo partir el mar, con una vara en la mano con el cual pudo herir el Jordán, con una palabra que si él decía caiga granizo del cielo, inmediatamente caía. ¿Puedes imaginarse dónde puso la cara ese indio? Que si es que todavía estaba vivo, aunque esos no duran, pero imagínense si ahí estaba cuando Moisés abrió el mar. Imagínense ese que le gritó a Moisés: ¿y quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? ¿Qué habrá dicho? Me hubiera gustado verle la carita a ese. ¿Qué habrá dicho? Tú no sabes lo que Dios está haciendo con tu hermano. Fíjese que pueden haber desacuerdos entre nosotros, pero por lo menos respetémonos. Yo tengo la responsabilidad de respetarle a usted. Y como lo entiendo lo que estoy predicando, procuro hacerlo. Procuro cuando alguien me sale raro, hay un momento que yo mejor paro la conversación. Porque si yo considero que aquella conversación va a ir a parar allá a que tengamos que decirnos cosas feas, mejor paro la conversación y digo: hasta aquí lleguemos. ¿Por qué? Porque hay un respeto. A veces hay hermanos que dicen: ¿qué hijo de Dios va a hacer eso, hermano? Y si es un hijo del diablo. Tenga cuidado cómo trata a su hermano. Dicen amén, hermanos. Tenga cuidado cómo trata al hermano o a la hermana, porque usted no sabe lo que Dios está haciendo. Mire, son 3 situaciones. Mire, los cristianos, todos, tenemos que lidiar con egipcios que atacan a los hijos de Dios. Tenemos que lidiar con hermanos pleitistas. ¿Cierto o no? Y tercero, tenemos que lidiar con todo mundo en el sentido de que la gente no conoce el trato que Dios está teniendo con nosotros. Pero tú sí lo sabes. Moisés sabía que Dios estaba tratando con él, y él estaba dando sus primeros pasos, estaba haciendo sus pininos, todos raros los pasos que estaba dando, pero al fin y al cabo ya apuntaban, ya eran destellos de aquel llamamiento que Dios tenía con él. Y entonces, cuando él cometió errores y que su misma vida peligraba, ahí estaba el brazo de Jehová, la mano de Dios cubriéndolo, guardándolo de los ataques del diablo. Recuerde, Faraón representa al diablo. Entonces el diablo quiso matar a Moisés. Cuando supo que había matado a un egipcio, dijo: a ese yo lo mato. Y se fue a buscarlo, no lo halló. ¿Por qué? Porque el Señor lo escondió, porque el Señor lo guardó, porque el Señor lo protegió. ¿Y por qué lo protegió? Si era un criminal, sí, pero era un escogido de Dios. Aleluya. Qué lindo es saber que somos escogidos de Dios, hermanos. Otro detalle tremendo que aquí encontramos es que Moisés huye y va a parar a la tierra de Madián, y allá, estando él sentado junto a un pozo, vio que venían las hijas de un hombre que venían cuidando ovejas, esas mujeres, 7 hijas. Y entonces, cuando ellas quisieron abrevar a sus ovejas, dice que llegaron unos hombres y atacaron a las muchachas y las atemorizaron para ellos quedarse con el pozo y poder abrevar su propio ganado. Otra vez Moisés se vuelve a encontrar con la injusticia. Aquellos hombres, aprovechándose de su fuerza, cometieron una injusticia con aquella mujer, y sin que nadie lo invitara, otra vez Moisés se levanta a defender al débil.
Eso es parte de la responsabilidad de un hijo de Dios. Los hijos de Dios siempre tenemos que estar haciendo algo por los más débiles. Voy a repetir eso. Los hijos de Dios siempre tenemos que estar haciendo algo por los más débiles, por los desprovistos, por los necesitados, aunque no nos lo pidan. Esa es la lección que encontramos ahí. ¿Quién le dijo a Moisés que se metiera en el pleito cuando aquel egipcio estaba maltratando al hebreo? Nadie. Pero él no pudo quedarse, hermano, indiferente ante aquella situación. ¿Quién le dijo a Moisés que interviniera cuando aquellos dos hermanos estaban peleando? Pues había uno que era más fuerte y estaba golpeando al más débil. Nadie se lo pidió, ni tan siquiera el que estaba siendo golpeado. Pero allí intervino Moisés. Y ahora, una vez más, las mujeres son hermano, golpeadas por aquellos hombres prepotentes. Y entonces Moisés no se puede quedar quieto. ¿De eso somos nosotros? ¿O somos de la filosofía del diablo? Vive tu vida y deja vivir. Así es el mundo. Vive y deja vivir. ¿Qué te importa si la gente se pierde? ¿Qué te importa si la gente se hunde en el infierno? ¿Qué te importa si la gente en cierto punto hasta es feliz obedeciéndole al diablo? Eso es lo que el diablo te dice. ¿Qué te importa? No es tu problema, dice el diablo. Momento. Sí es mi problema. ¿Por qué? Porque en mi corazón habita Cristo, aquel que siempre se identificó con los necesitados, aquel que siempre intervino a favor de los necesitados. Mire, Moisés solo es una pálida imagen de un libertador mucho mayor, de un libertador superior. Jesucristo siempre estuvo a favor del más débil. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón, hermano? ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? ¿Se le nota? ¿Se le nota en sus acciones? Usted está siempre viendo cómo rompe ataduras del diablo. Usted está siempre viendo qué hace por su prójimo. Usted cada día está pendiente de las necesidades de otros. Hasta descuida sus privilegios, sus privilegios como ser humano. Deja de comer por darle el bocado a otro. Eso es lo que Moisés hizo. Moisés estaba tranquilo en el palacio. ¿Qué le costaba? Ser indiferente ante los pleitos de esa gente. ¿Qué le costaba? Pues sí le costó. No pudo. Renunció a las comodidades del palacio para identificarse con su pueblo. Así Cristo renunció a su trono de gloria, dejó su trono de gloria, lo dejó vacío. Entonces imaginarse los ángeles rascándose la cabeza, viendo el trono vacío y viendo a Jesús aquí en la tierra sufriendo, aguantando sed, hambre, siendo rico, dice la Biblia, se hizo pobre. ¿Tú crees que los ángeles entendían? No entendían. Los ángeles lo que hacían era alabar a Dios. Porque si algo los ángeles aprendieron antes que nosotros es que Dios siempre sabe lo que está haciendo. Entonces ellos alababan a Dios al ver aquel contraste. Dice, Pedro lo dice que las cosas que la iglesia vive son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, dice. O sea, los ángeles están allá arriba viendo y ¿qué va a pasar aquí? Qué tremendo, miren eso de San Miguel, qué tremendos están esos. Después de que eran perdidos, miren, ahora qué tremendo, cómo están caminando en la fe, aleluya. Miren aquellos, ya están haciendo sus primeros pininos en la fe, qué precioso. Yo voy a finalizar con esto, hermano.
cuando más te pareces al Señor, acuérdate que el Señor está labrándonos a su imagen, la cual se echó a perder por el pecado. Pero el Señor se ha propuesto labrar nuevamente su imagen, la imagen de Él en nosotros. Cuando tú más te estás empezando a parecer al Señor, es cuando tienes misericordia. Cuando tienes misericordia de los demás. Cuando tienes misericordia de los que te aborrecen. Cuando no devuelves mal por mal, sino que respondes al mal que te hacen haciendo un bien. Ahí es cuando la imagen de Dios ya se empieza a ver en ti. Tú y yo tenemos una vocación, y esa vocación es vivir como hijos de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la iglesia? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso tiene que ser resultado de un llamado a vivir como hijos de Dios. No es algo que va aparte, señores. No es algo que no importa si eres o no eres hijo de Dios, pero puede servir. No. Por eso es que aquí a veces vienen hermanos y entonces que han estado en otras iglesias y nos dicen, hermano, fíjate que yo era esto, yo era aquello en la iglesia donde yo estaba. Pero, amén, hermano. Entonces, fíjese que sentimos de Dios quedarnos aquí. Sí, bueno, está bien. Si esto es de Dios, adelante, le digo, adelante. Hermano, pero ¿no podría yo hacer algo ya aquí? Sí, le digo yo, siéntese. ¿Por qué? Porque primero hay que enamorarse. Primero hay que amar. Yo amo a Dios, mi hermano. Sí, pero el que ama a Dios, que no ve, debe de amar a su hermano que sí ve. Entonces primero hay que identificarnos los unos a los otros. Por eso es que aquí se tiene por norma mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses. Eso es el mínimo. Para que la gente para que conozcas a los demás. Para que incluso si le conoces los defectos